nos ha llamado a sembrar una nueva semilla de amor en los demás. Los abrazo en el nombre de Cristo y les agradezco por compartir juntos estas meditaciones sobre los distintos momentos del proceso vocacional. Un servidor, el Padre José Juan Sánchez Jácome, comparte ahora con todos ustedes que tienen inquietudes vocacionales la dimensión espiritual del acompañamiento vocacional. Nos vamos a enfocar pues a la cuestión espiritual, ¿verdad? La modernidad nos facilita procesar en una máquina todos los datos, indicadores y síntomas para poder arrojar resultados respecto de nuestra salud, la autoestima, el carácter, el coeficiente intelectual y otros aspectos de la vida que ahora se pueden verificar a través de estas mediciones científicas. La modernidad también nos acostumbra a la inmediatez de los resultados. Es decir, cada vez son más cortos los márgenes de espera y algunos procedimientos incluso arrojan resultados inmediatos. Sin embargo, en la vida espiritual las cosas no se procesan así. Es necesario ser pacientes, entender la propia dinámica de la vida espiritual, aceptar los tiempos de Dios y ejercitarnos en la perseverancia. En la vida espiritual, los resultados y conclusiones no los arroja una máquina, ni tampoco los expertos, sino nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración, la recepción de los sacramentos, nuestra pertenencia a la comunidad cristiana y el acompañamiento de una persona que haya recorrido el caminar que nosotros queremos emprender. En este caso, las palabras que Dios le dirige a Moisés en el acontecimiento de la zarza nos muestran la actitud que debemos adoptar para adentrarnos en este camino. Descálzate porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Descálzate porque Dios se quiere mostrar. Descálzate para entrar. Así que la primera indicación es descálzate. No quieras en este ámbito vocacional aplicar los medios que has utilizado en este mundo. Conocer a Dios y escuchar su llamado es pisar otra tierra, aprender a pisar tierra sagrada. En esta dimensión espiritual del acompañamiento vocacional descubriremos cómo se asoma Dios en nuestra vida, cómo se da el llamado y cómo ir avanzando en una respuesta que representa el sentido de nuestra vida. Vamos a señalar entonces 6 pasos en este proceso vocacional, claro, desde la dimensión espiritual. El primer paso lo vamos a llamar asombro y estupor. Se pregunta uno por el sacerdocio y la vida consagrada porque algo se comienza a mover, comienza a pasar algo, se siente algo, se constata una inquietud y una sensación que al ir creciendo comienza a desbordarnos. Todo empieza con una pregunta, pero se convierte en la gran pregunta de nuestra vida. Nos situamos delante de un hecho que emociona y hace que experimentemos nuestra vida con toda intensidad. Se siente uno identificado con las cosas de Dios y se experimenta una gran necesidad de estar con Él y conocerlo más. En mi caso, yo lo llegué a decir con esas palabras: me gusta Dios, me gusta la fe, me gusta sentirme parte de la iglesia y me gustan las cosas de Dios. Yo lo dije así y cada uno de ustedes lo puede expresar de acuerdo a su propia experiencia. Pero los maestros del Espíritu tienen la profundidad para darnos esas palabras que explican exactamente lo que sentimos, pero que en ese momento no podemos articular.
Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI pedía constantemente que el cristianismo no pierda esa capacidad de fascinación que ha tenido a lo largo de la historia. Esto explica exactamente lo que comienza a suceder. Lo puedo decir de manera personal. Jesús me sedujo, experimenté una gran fascinación por su persona y desencadenó en mí un proceso que me tiene más enamorado, más convencido, más entregado, a pesar, desde luego, de mis pobres fuerzas humanas. Henry Nouwen, otro maestro del espíritu, lo expresaba de esta forma tan bella: cuanto más avanza el hombre hacia el misterio de Dios, más se queda sin palabras. El hombre se envuelve en una fuerza de amor y enmudece de estupor y de asombro. Por lo tanto, Jesús provoca una fascinación. Su persona nos apasiona y nos envuelve en una fuerza de amor que nos lleva al estupor, al asombro y a la alegría. Por eso uno quiere más, quiere uno conocerlo más. Ante la pregunta vocacional, Dios no responde con una palabra, sino con su propia presencia que alegra el alma. El segundo paso lo vamos a llamar miedos y resistencias. Por esa fascinación y admiración que Jesús genera en nuestra vida, queremos seguirlo. Pero humanamente hablando, hay algo que nos detiene. Vemos el mundo, lo que forma parte de nuestra vida y también nuestras propias debilidades, por lo que vienen los miedos y las resistencias. Miedo a dejar todo y miedo también a no tener la capacidad de responder como Dios lo espera. Sin embargo, al principio, en el proceso vocacional, los miedos y las resistencias no son un síntoma negativo. No hablan mal de la persona ni remarcan su pesimismo y egoísmo. Constatar miedos, dudas y resistencias no significa que este no sea nuestro camino y que tengamos que dejar por la paz este asunto. Tomemos como referencia la palabra de Dios para darnos cuenta que los grandes hombres de la Biblia que fueron llamados por Dios al principio dudaron, también tuvieron miedo y estaban más instalados en su pequeño entorno y también en sus comodidades. En las grandes vocaciones de la Biblia, cuando Dios llama al hombre, se constatan ciertas resistencias ante lo que en ese momento los elegidos consideran un encargo que va más allá de sus propias capacidades. La primera reacción los lleva a mirar la propia realidad personal, que la ven en franca desproporción con la misión que Dios quiere confiarles. Los miedos y resistencias confirman la admiración y el respeto que nosotros sentimos por ese ideal tan grande y tan puro, ante el cual nos sentimos incapaces e indignos para responder. El tercer paso lo vamos a llamar la gracia que Dios ofrece, porque después de los miedos y resistencias, poco a poco se va cayendo en la cuenta de que el llamado está relacionado con la gracia que Dios concede para poder responder generosa y confiadamente. De la inseguridad al ver nuestra realidad, pasamos a la seguridad al contemplar su fidelidad. Los elegidos llegan a descubrir que Dios permanece fiel, que va acompañando permanentemente la misión que confía y que no es simplemente por los méritos personales ni por las cualidades humanas por las que se consigue responder a su llamado, sino sobre todo por su amor, por su confianza y por su fidelidad que transforman el corazón del hombre. El cuarto paso lo vamos a llamar dejar todo para elegir todo. Ya que cuando somos alcanzados por la gracia, llegamos a descubrir que para responder al Señor, el enfoque no solo está en lo que se deja, sino en lo que se elige.
no solo está en la renuncia, sino en la vida que se abraza. Este aspecto tenemos que considerarlo siempre para que no salgamos como los apóstoles diciéndole a Jesús y a nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Hay una frase muy hermosa del Papa Francisco que explica precisamente este cuarto paso. El Papa Francisco dice que el discípulo de Cristo no es uno que se priva de lo esencial. Es uno que ha encontrado mucho más. Ha encontrado la alegría plena que solo el Señor puede dar. Es la alegría evangélica de los enfermos curados, de los pecadores perdonados, del ladrón al que se le abre la puerta del paraíso. El quinto paso lo vamos a llamar hacer memoria del paso de Dios en nuestra vida. Como decíamos al principio, dado que los resultados no son automáticos, tenemos que perseverar en ese proceso vocacional en el que será importante guardar en el corazón, como la Santísima Virgen María, el paso de Dios en nuestra vida, especialmente para los tiempos difíciles, para las crisis vocacionales. Los elegidos de Dios, cuando regresan sobre su vocación y los orígenes en la fe, recuerdan con gran emoción los detalles que rodearon el primer encuentro con Cristo Jesús. Samuel, por ejemplo, recordaba que cuando era niño y dormía en el templo, en una ocasión escuchó 3 veces la voz del Señor que lo llamaba. Y el apóstol San Juan, al paso de los años, recordaba hasta la hora del primer encuentro que tuvieron con Jesús. Dice en su evangelio, eran las 4 de la tarde. En la vida espiritual es fundamental recordar el primer amor, es decir, regresar sobre ese momento que provocó una experiencia profunda del amor de Dios. Los orígenes de nuestra fe están cargados de emoción, expresividad y claridad. Por eso nos hace mucho bien recordar esa manera apasionada y generosa como comenzamos a seguir al Señor, ya que puede llegar el momento del cansancio y del desánimo. El que guarda las cosas en el corazón no pierde la memoria de los detalles y las caricias de Dios. La memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros es fundamental para que nunca desconfiemos de Él y para que los desafíos que enfrentamos en este proceso vocacional jamás nos hagan perder de vista que Dios permanece fiel. Y ahora vamos al sexto y último paso de la dimensión espiritual del proceso vocacional. Lo vamos a llamar el acompañamiento, que significa hacerse cargo del otro. El acompañamiento no es solamente un servicio que la Iglesia debe ofrecer y que cada uno de nosotros debe recibir para ir clarificando el llamado. El acompañamiento en sí mismo nos abre a lo más esencial de nuestra fe cristiana. Se llega a ser plenamente cristiano cuando se siente la necesidad de hacerse cargo del otro, de acompañar su propio proceso en la fe. Es tan grande y tan noble el estilo de vida que deseamos abrazar que entendemos que ser cristiano significa hacerse cargo del otro. Hemos sido salvados para hacer que la salvación pueda llegar a otras personas. Así se va experimentando la vocación, haciéndonos cargo del otro. Si confiamos en nuestra propia experiencia vocacional y en la manera como Dios se ha metido en nuestras vidas, entonces estaremos en mejores condiciones para provocar en los demás la admiración por Jesús, el asombro y el estupor de la vida cristiana. Esta experiencia de vernos acompañados por la Iglesia en este proceso vocacional generará en nosotros la confianza y la gratitud, porque hay muchas personas que oran por nosotros, que se entregan por nosotros, que están pendientes de nosotros para responder al llamado del Señor. Termino compartiendo con ustedes esas palabras del escritor cristiano Carl S. Lewis, que nos sirven más en este momento como una oración para agradecer a Dios por esta reflexión que nos ha concedido. Ahora sé, Señor,
¿por qué no das respuestas? Porque tú mismo eres la respuesta. Delante de tu rostro, las preguntas mueren. ¿Qué otra respuesta podría ser suficiente? Así que deseo de todo corazón que vayan fortaleciendo esta dimensión espiritual del proceso vocacional, tomando en cuenta estos 6 pasos aplicados en su propia experiencia personal: asombro y estupor, miedos y resistencias, la gracia que Dios ofrece, dejar todo para elegir todo, hacer memoria del paso de Dios en nuestra vida y vivir el acompañamiento para hacerse cargo del otro. Muchas gracias y que Dios los bendiga.